Durante las últimas semanas hemos estado hablando acerca de la necesidad de servir, la necesidad de cumplir con el mandato del Señor de hacer discípulos y de llevar su palabra hasta lo último de la tierra. Y hoy vamos a iniciar con una pequeña introducción acerca de lo que es el ejemplo que el Señor Jesucristo nos dejó y la manera en la cual nosotros debemos de irlo tomando justamente como una guía para ir haciendo esa transformación en nuestras vidas y poder llegar cada día a ser más parecidos a Él. Pablo, el profeta, el apóstol decía que la finalidad y la meta era llegar a la estatura del varón perfecto, esto es, a la estatura de Cristo, y eso es lo que trataremos de hacer cada uno de nosotros. En medio de su palabra y lo que nosotros hemos venido teniendo día a día, es esta necesidad de convertirnos en imitadores de Cristo. 1 Corintios 11, del 1 al 3, dejé solamente el verso 1, que es el que enfoca específicamente el énfasis del estudio de hoy, y dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Después, en 1 de Pedro, otro de los apóstoles, escribe algo similar y dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Yo creo que en medio de el entender el por qué Cristo vino a este mundo, pues hay mucho de qué hablar, pero una de las situaciones más importantes fue justamente para dejarnos un ejemplo de cómo debemos de vivir nuestra vida. Dios se hizo carne, se hizo hombre y vino a este mundo justamente para demostrarnos que a pesar de pasar por las tentaciones y la presión de la carne, Él pudo resistir, y de la misma manera nosotros también estamos llamados a hacerlo. Y más que nada, en todo este relato de su vida, de estos 30 y algo de años que estuvo en este mundo, nos deja ver claramente que tenemos un ejemplo claro a seguir y tenemos una manera concreta de cómo poder llegar a la meta que el mismo Dios nos pone, y es justamente ser imitadores de Cristo. Pero en medio de todo esto siempre tratamos de ser claros y empezar desde la base de las cosas para poderlas entender. Así que, ¿qué quisiera decir o qué significa ser un imitador? Un imitador es algo muy simple, dice, es quien busca ser y hacer como el modelo a quien sigue, procurando ser lo más parecido posible. Esto es un imitador, y pues en este mundo tenemos nosotros una gran cantidad de muestras de lo que son los imitadores, pero pues también tendríamos que entender la profundidad de lo que la palabra nos dice. Un imitador no es solamente poner unos cuantos detalles en medio de nuestra vida para podernos parecer a la persona a la que queremos seguir. De repente nos enfrascamos mucho en el día a día y pretendemos que podríamos ser considerados seguidores e imitadores de Pablo y de Cristo, nada más poniéndonos algunos detallitos, una peluca, unos pequeños bigotes y una corbata que nos haga parecer como él. La realidad es que la palabra va mucho más allá que todo esto. Tampoco podríamos quedarnos atorados solo en esta situación. Es necesario conocer a fondo las características y adoptarlas permanentemente. En la cultura americana, el tratar de ser como Michael Jackson, pues es algo muy natural, y hay un sinnúmero de personas que adoptan y adaptan su vida para poder ser parecidos a él. Por ahí a doña María Félix, para algunos a lo mejor no se sea, pero la mayoría, yo creo que los que están aquí todos saben a quién nos referimos. Pero es necesario conocer a fondo las características y las condiciones de la persona a la que queremos imitar, y las tenemos que adaptar y adoptar plenamente y hacerlo mismo. Pero también nos encontramos con una realidad. Las cosas, a pesar de que nosotros las adoptemos sin una transformación de fondo, terminamos viéndonos así, justamente como una burda imitación de lo que quisiéramos nosotros pasar a reflejar. Y eso se nota, y eso la gente lo nota. También nos hace en algunos momentos ser pues víctimas de nosotros mismos, tratando de enviar un mensaje distinto
Ok, espero que ya con esto quede. Así que tenemos que entender que tiene que haber una transformación de fondo de nuestra vida para verdaderamente convertirnos en imitadores. Pero hay otra cuestión. Muchas ocasiones nosotros pasamos dedicando tiempo y atención y devoción a otras cosas y terminamos por parecernos a lo que nosotros le dedicamos ese tiempo y esa devoción. Esto podría parecer gracioso. De hecho, ese es el sentido, que nos mueva un poquito el entendimiento, pero la realidad es mucho más triste que una fotografía graciosa. El hecho es que nosotros empecemos a parecernos al modelo con el cual pasamos tiempo, a la manera, a la forma, a las personas o a los objetos con los que nosotros estamos en constante contacto y permanecemos en ese lugar. Eso es lo que tristemente concebimos en este mundo como ser imitadores. Pero bueno, el hecho de imitar a Cristo va mucho más allá. La pregunta surge, entonces, ¿cómo podemos ser imitadores de Cristo? Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es un versículo que muchos hemos leído, muchas ocasiones hemos estudiado, pero hoy quisiera que lo pudiéramos analizar desde un enfoque muy adaptado hacia lo que significa esta transformación de vida para poder ser imitadores de Cristo. Lo que la palabra nos dice, pues probablemente tenga una luz muy clara, no hay cosas escondidas en medio de todo esto. Y las condiciones son tres, simplemente las que pide Jesús. Si quieres venir en pos de mí, si quieres ser como yo, si me quieres seguir, si quieres imitarme a mí, bueno, pues hay tres condiciones básicas las que ahí marca, y habrá otras más en el estudio que vamos a tener en las semanas por venir. Pero la primera, niéguese a sí mismo. No es algo complicado. ¿Qué significa? Negarnos a nosotros mismos. El negarse a uno mismo no tiene nada que ver con el abandono, porque muchas personas creen que esa palabra de mí mismo va totalmente en contra de lo que sería la experiencia en la tierra. ¿Por qué? Porque en este mundo nos han hecho saber que nosotros somos los que debemos ser actores de nuestra propia vida. Nosotros somos los que transformamos nuestra realidad y nosotros, a través de nuestra fortaleza y experiencia, es que podemos ir labrando el camino. Así que cuando me dicen que me niegue a mí mismo, el primer sentido o imagen que llega a mi mente es el del abandono, el de ya no ser yo, el de quedarme en stand-by, el de no hacer nada. Y esto va muy alejado de lo que la palabra de Dios realmente nos quiere dar a entender. Negarse a uno mismo es ceder las riendas de nuestra vida. Algo complejo, porque repito, nos han enseñado a través de la cultura, a través de la tradición, a través incluso de la formación escolar y demás, a ser los que labramos nuestro propio futuro. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo tengo que tomar el control de mi vida y yo tengo que tomar las riendas para poder salir adelante. Y esto va en contra de lo que Dios nos pide que hagamos. Así que ceder las riendas es un paso para negarnos a nosotros mismos. No es convertirse en solo un pasajero, porque también está esa situación en la que nos confundimos y tratamos de decirle a Dios, ok, yo me niego, no voy a ser yo mismo, cedo completamente, ahí están las riendas de la carreta y yo me siento en el asiento trasero, nada más, para ir como la corriente nos vaya manejando. Y la realidad no va por ese lado, es más, sentarnos hacia el lado del copiloto, el estar atentos a qué es lo que está sucediendo con quien va guiando ese vehículo, con quien va tomando esas riendas, para aprender de él. Pero viene el punto difícil, aprender de él también tratando de controlar la ansiedad y la tentación que nos da el tomar el control nuevamente. Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia de pasar por lecciones de manejo, el enseñarle a nuestros hijos a manejar. Cada 3 metros quieres
meter tú el freno, darle al volante, y es una ansiedad tremenda. No quieres permitir que ellos vayan tomando la experiencia y vayan corrigiendo esos pequeños errores que van teniendo. Y es lo mismo que sucede con nuestra vida. Cuando el Señor nos pide que entreguemos nosotros el control total de ella, que le entreguemos esas riendas, ese volante a Él, regularmente nos cuesta muchísimo trabajo estar sentados al lado aprendiendo. Y lo primero que queremos hacer es corregir el camino, porque el Señor va por un camino distinto al que yo quiero ir, porque Dios me está llevando a una velocidad diferente a la que yo quiero ir avanzando, porque llegar a estas curvas sinuosas, a estas empinadas colinas, no nos es agradable y queremos tomar el control. Y realmente el sentido más claro y el más difícil de poder adoptar es justamente el romper la tentación y la ansiedad por tomar el control de nuestra propia vida. El Señor nos pide muy claramente, niégate a ti mismo. No es el hecho, como decía, de simplemente borrarte y ser alguien que se abandone por completo y permitir que la corriente te lleve para un lado o para el otro. En varias porciones de la palabra te dice justamente que no seas de esa manera, que no te dejes llevar por las corrientes, porque no es el camino que el Señor quiere. Pero sí nos dice que le cedamos a Él el control de nuestra vida. Y qué difícil se puede sentir cuando evidentemente esa conducción y ese camino no está de acuerdo a nuestros propios deseos. Ahí es cuando tenemos la necesidad de empezar a sintonizar nuestra vida, a sintonizar nuestro espíritu con el del Señor, para que podamos empezar a entender qué es lo que Él nos quiere dar, qué es lo que nos quiere mostrar, de qué manera nos quiere guiar, y empecemos justamente a tener esa unidad con Él y aceptar que el control de nuestra vida lo debe de tener. Mientras más estemos a su lado, mientras más estemos fijándonos perfectamente en la manera como Él está decidiendo las cosas, va a ser más fácil nuestro futuro, va a ser mucho más sencillo el que podamos llegar a tener y obtener las promesas del Señor. Vemos ejemplos como el pueblo de Israel, que tuvo que pasar una experiencia de 40 años en el desierto. ¿Y por qué fueron 40 años? Justamente por el mismo ejemplo que acabo de dar. Señor, tú tienes el control de nuestra vida. Nos acabas de hacer pasar en seco por en medio del mar, nos acabas de librar de la esclavitud de Faraón. Pero 3 metros adelante de todo esto, queremos volver a tomar nuestra vida. Y el Señor permitió que sucedieran tantas cosas que en medio de esta experiencia se pasaron 40 años. Hoy a nosotros nos están dando la misma oportunidad. Es evidente que la necesidad de tomar una decisión es nuestra, pero también es evidente que si tomamos nosotros la decisión correcta, este desierto no va a ser de 40 años, va a ser mucho menor que todo esto. Hace algunos años tengo un buen amigo, Luis, me sorprendió porque siendo adolescentes, un poquito antes de esa adolescencia, un día llegué a su casa y él estaba sentado al piano, tenía un piano en su casa, y de repente escuchas una melodía perfecta, ¿no? Y me sorprendió muchísimo el tratar de ver cómo es que podía él tocar de esa manera. En realidad, cuando me pude acercar más, me di cuenta que él lo único que estaba haciendo era darle a unos pequeños pedales, que eran unos fuelles, que movían todo el mecanismo para que ese piano tocara solo. Estaba programado. No es como los nuevos electrónicos que les pones un botoncito y tocan la música, no, había que darle con los pedales para que pudiera moverse su pianola. Pero si lo reflexiono en este momento, de la misma manera como a él lo concebí haciendo algo maravilloso, es la forma en la que el mundo nos puede ver a nosotros cuando permitimos que Dios sea el que marque la pauta y que simplemente le sigamos a Él. Esta forma en la cual mi amigo iba siguiendo las teclas, que solas se hundían, no había que tocarlas, pero él las repetía, daba justamente esta sensación de dejarte llevar sobre todo con una gran seguridad. El que diseñó y el que programó ese piano lo hizo de tal manera que sonara casi perfecto. Ahora, si yo me pongo a pensar en lo que sería esa imagen para con Dios dejándome llevar
de Él, de su mano, para que yo haga las cosas que Él me está pidiendo que se hagan, pues evidentemente tengo la garantía de que ahí sí va a ser una obra perfecta la que salga de ahí. Pero que era necesario, así como mi amigo, poner un poco de tu parte. No se trata simplemente, como decía, de abandonarte y dejar, sino el que hagas lo que te corresponde siguiendo la guía del maestro, la guía del programador, el que es perfecto y que sabe perfectamente hacia dónde deben de ir las cosas. Pero también tenemos una segunda condición en medio del versículo que leímos hace un rato, tomar nuestra cruz. Yo creo que cuando empezamos a hablar acerca de este tema, pues evidentemente otra de los grandes frenos para poder ser un imitador de Cristo es justamente el significado de tomar nuestra cruz. ¿Qué puede significar para cada uno de nosotros? Eso es totalmente particular. Cada uno de nosotros sabemos cuáles son nuestras grandes debilidades, cada uno de nosotros sabemos cuáles son estos dolores que tenemos que ir experimentando y cada uno de nosotros podemos simplemente ser testigos de lo que nos pasa a nosotros mismos. No es igual para nadie, para cada uno de nosotros es distinto. Lo único que tiene como un común denominador, evidentemente es dolor, es sufrimiento, es desesperanza y todo este tipo de palabras que conllevan a emociones que no son las más satisfactorias y las que no nos gustan. Así que es difícil de asumir porque a nadie nos gusta sufrir. Eso es una realidad. Pero va la parte positiva. En el sufrimiento aprendemos mucho más que en el gozo. Siempre habrá algo especial en lo que nos cuesta ese trabajo extra y que nos deja marcados y nos deja huella. Ayer venía platicando con un compañero de trabajo de la experiencia que había sido para mí en algún momento haber ido a un lugar en Michoacán que se llama Los Azufres. Es un lugar que hay que subir una montaña, son aguas termales azufrosas, que en el momento que yo fui, ya hace muchos años, no había prácticamente nada más que algunos tejabanes por ahí y había que quedarse acampando. Y para llegar a acampar había que caminar cuesta arriba varios kilómetros. Tenía yo 8 años cuando hice esto. Después tuve pues el gozo de vivir con mis papás experiencias de una manera distinta, hablando igual de vacaciones. Vacaciones ya en avión, a otros lugares, conocer países, muchos de ellos muy diversos y diferentes a nuestra cultura. Pero cada vez que pienso acerca del tema, lo que puedo decir es que la experiencia en los azufres me dejó mucho más marcado que cualquier otra experiencia, a pesar de que hubo gozo en todas ellas. Pero en la primera también hubo esfuerzo y sufrimiento. ¿Por qué? Porque fue el primer día que me di un machetazo en un dedo, por ejemplo. Fue la ocasión en que tuvimos que sufrir un frío tremendo en una noche porque el grupo se dividió y nosotros no llevábamos casa de campaña. Así que tuvimos que pasar una noche en sleeping bag a la intemperie. Y créanme que hace frío. Y la verdad fue un sufrimiento tremendo. Pasamos por no tener agua. Una noche llegaron perros de por ahí, se comieron todos los víveres. Así que imagínense lo que sucedió. Pero finalmente, lo que ahorita quiero exponerles y darles a entender, es que ese momento en el que hubo cierto sufrimiento, angustia, desgaste y desesperación, fue el que dejó mucho más marcado y permitió que hubiera crecimiento en mi vida. El verdadero aprendizaje surge de los momentos dolorosos. Y tenemos que entender que esos momentos difíciles, esos momentos en los que nosotros muchas veces no quisiéramos pasar, son los que nos da la fortaleza para hacer transformaciones en nuestra vida. Si la vida fuera rosa, no podríamos superarlos. Vemos que la historia nos lo ha confirmado una y mil veces. El pueblo de Israel fue minimizado en muchas ocasiones y después de esos momentos resurgía con más fuerza. La historia en este mundo también es igual. Países como Alemania, países como Japón, después de la Segunda Guerra Mundial que quedaron completamente devastados, ellos surgieron con mucho más fuerza que
como habían estado en un principio y superaron a los países que no tuvieron esa postura. La historia de México es algo que nos llena de repente de interrogantes, pero un efecto que tuvo la historia del surgimiento de este país le tocó a quien vino a conquistarnos, España. España, en el momento que vino y saqueó este continente, fue el país más rico en Europa, pero a la vuelta de muy pocas décadas terminó siendo el país más pobre y con menos desarrollo. ¿Por qué? Porque las cosas fueron fáciles, porque no hubo sufrimiento, porque no hubo problemas para hacerse de riqueza y contratar los servicios de los países al lado. Y pregúntenle a Francia, a Italia, a Alemania, a Inglaterra, que estaban alrededor de ellos y fueron los que proveyeron toda la tecnología, la ciencia, la sabiduría que fuera necesaria. Así que ¿quiénes se desarrollaron? Los que pasaron por momentos de angustia, no los que pasaron muy tranquilamente por la historia de su vida. Así que tenemos que entender que estos momentos difíciles son los que nos ayudan justamente a prender los focos de alerta, pero también a transformar nuestra vida de la manera en la que Dios quiere que nosotros seamos transformados. Solo los momentos de adversidad dejan verdadera huella en nuestra vida y esto es lo que nos hace el cambiar hacia adelante. La tercera condición que leímos en el pasaje fue el seguir a Cristo, que es algo de lo que podríamos entender acerca de ser un seguidor. Ser un seguidor nos da la oportunidad de descubrir a detalle. Cuando nosotros vamos acompañados de otras personas, sobre todo en una travesía, en un trayecto largo, nos da el tiempo para irnos conociéndonos bien, a profundidad, a detalle. Nos da tiempo de ver lo bueno, nos da tiempo de descubrir lo malo, nos da tiempo de conocernos perfectamente bien. Y este seguimiento es lo que nos va a dar la oportunidad también de conocer a la persona a la que queremos imitar. Cristo lo dice claramente. ¿Quieren venir en pos de mí? Bueno, pues entonces estas son las condiciones y una de tantas es síganme. Los apóstoles le siguieron por un lapso aproximado de 3 años. Y en esos 3 años la transformación en su vida fue radical. Aprendieron 1000 cosas acerca de lo que el Señor estaba enseñándoles, pero no las aprendieron tan solo de lo que Él declaraba o de lo que Él predicaba. Aprendieron porque vivían junto a Él, porque estaban en comunión directa con el Señor. Y esto fue lo que les permitió ese crecimiento y esa transformación. También el ser seguidor nos permite a que aprendamos, obviamente, de quién seguimos. ¿Por qué? Porque ahí está el ejemplo, porque está cercano, porque no es algo que vemos a través de otras personas, no es algo que tenemos que permitir que alguien más nos lo platique, sino nosotros mismos lo estamos experimentando, lo estamos sintiendo, lo estamos viviendo. Y eso evidentemente nos pone en un contexto de mayor facilidad para saber en esta comparación de quiénes somos nosotros contra quién es a quien seguimos, para que empecemos a detectar cuáles son estas pequeñas o grandes diferencias. Al final necesitamos transformar nuestra vida. Lo conocemos a fondo. ¿Qué mejor manera de conocer a las personas que estando junto con ellos en las buenas y en las malas? Sobre todo en las malas, ahí es cuando se conoce a los amigos, dicen por ahí. Pero la realidad es esta, que cuando nosotros estamos siguiendo a quien es nuestra guía y lo seguimos de cerca y nos relacionamos con él tan estrechamente, va a ser mucho más sencillo que podamos encontrar cuál es la clave, cuál es el secreto, en dónde deberíamos de estar puliendo nuestra vida para que pudieran hacerse las cosas como él nos pide que se hagan y que al mismo tiempo nos demos cuenta a través del ejemplo con la gente que nos rodea, cuáles son las cosas que nos ayudan a bien a todos y cuáles son las que son un tropiezo para los demás. Hace algunas semanas hablábamos acerca de la amistad y una de las condiciones de ser un buen amigo es que él te va a decir la verdad de lo que eres con amor, porque te quiere, porque no te va a estar adulando,
porque quiere tu transformación y tu mejora. Y lo mismo es cuando nos reflejamos con Cristo y con el Espíritu Santo. Él revela la realidad de nuestro corazón y de nuestras intenciones. Es un poquito como dice el libro de Proverbios, ¿no? Hierro con hierro se aguza. Y para todos es una realidad que si quieres afilar un cuchillo, lo que necesitas es algo igualmente de duro y de cortante como él para poderse afilar. Y de esa manera, cuando nosotros nos convertimos en un gran seguidor, es que empezamos a practicar justamente estas cosas que nos ayudan a hacer la transformación total de nuestra vida y parecernos cada día más a quien seguimos. Al pasar tiempo juntos, nos vamos pareciendo cada día más. Ahora sí, traigan a la memoria esa fotografía graciosa de los amos y sus mascotas. Es una realidad, no era una broma esa fotografía. Cuando nosotros estamos compartiendo la vida, pues tarde o temprano nos empecemos a parecer. Precisamente con la esposa y el compañero de trabajo que estaba yo ayer desayunando, les mostraba las fotografías de mi familia y me dicen que yo me parezco mucho a mi esposa. Yo creo que no, pero finalmente dicen que sí. Ese es un insulto para ella, lamentablemente. Pero de alguna manera es una realidad. Cuando compartimos tiempo juntos, nos empezamos a parecer. Empezamos a adoptar ademanes, dichos, mañas, que no serían las mejores, pero bueno, finalmente nos vamos pareciendo cada día más. ¿Qué es entonces lo que estamos esperando? Si lo que necesitamos es ir transformando nuestra vida hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Necesitamos parecernos a Él. ¿Cuál es la mejor manera de parecernos a Él y poder ser verdaderos imitadores de Jesucristo? Solamente tomando tiempo juntos. ¿Y cómo podemos pasar tiempo juntos con el Señor? Lo hemos dicho muchas veces, pero nunca nos vamos a cansar. ¿Quieres parecerte a Jesucristo? Aquí está su fotografía. Ahí lo puedes ver y aquí te puedes ver reflejado todos los días en todos los aspectos de tu vida y en cualquier circunstancia y situación que se vaya a presentar. No hay nada nuevo debajo del sol. La propia palabra lo dice y es una realidad. Cualquier circunstancia que estés pasando hoy es algo que ya se vivió y que ya nos puso el Señor un ejemplo de cómo los hombres reaccionaron en la carne y cómo algunos se dieron el control a Dios. Y vemos las grandes diferencias. Quien en la carne estuvo, sufrió y sufrió muchísimo. Y lo peor del caso es que el final que tuvo o que irá a tener no es el más agradable de todos. Los que le cedieron al Señor el control de su vida, ellos, a pesar de los tropiezos, a pesar de las debilidades, a pesar también de momentos de dolor y sufrimiento, Kená nos compartía acerca de Job, un hombre que no tenía por qué haber sufrido, pero que Dios permitió que se quedara prácticamente sin nada. Perdió a su familia, a sus hijos, sus bienes, incluso su salud. Su esposa lo maldijo y al final del día, Dios, después de todo ese sufrimiento, le dio más de lo que tenía anteriormente. Para nosotros la promesa hoy es la misma. Para quien tiene a Cristo en su vida, no importa lo que esté sucediendo hoy, la promesa de la vida futura es muchísimo más valiosa que lo que podríamos estar pasando aquí, en este breve espacio de tiempo. ¿Cuánto podríamos durar en esta vida consciente? Les comentaba a algunos, mi abuela murió de más de 100 años, 102 para ser preciso, el año pasado. Y suena a ser alguien con una vida muy larga, pero es un instante comparado con la eternidad. La eternidad no tiene principio ni tiene fin, es eterna. Y esto es lo que el Señor nos ofrece. Así que hay un llamado muy claro acerca de lograr hacer una transformación de nuestra vida para que finalmente nos convirtamos en un reflejo claro de la vida de Cristo. Mi esposa y yo y algunos amigos somos muy dados a voltear a ver el cielo y sobre todo admirar la luna. No sé si a ustedes les gusta, pero Cancún es un lugar donde hay unas lunas hermosas. Entonces me quedo siempre maravillado
De hecho, cuando vengo de regreso del trabajo, casi siempre me toca la hora por una avenida que me da de frente hacia donde sale la luna. Y cuando hay una luna esplendorosa, pues regularmente le hablo a Alejandra para que salga a verla, cuando no estamos juntos. Pero pensando en la luna y en ese resplandor hermoso que tiene, que ha inspirado tantas canciones, poemas y demás, vemos que la luna no tiene brillo propio. La luna es un reflejo de la luz del sol. ¿Qué pasaría si la luna empezara a meter su voluntad en medio de esto? Que un día dijera, no, no me gusta lo pálida que soy, ya estoy aburrida que me digan que parezco de queso, ¿sí? El cutis que tengo es horrible, está llenísimo de cráteres y demás. ¿Qué pasaría con esa luna? Desaparecería la maravillosa y radiante luz que refleja. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros nos convirtamos. Y por eso es que su palabra nos dice claramente, sean imitadores de mí. Convirtámonos en imitadores de Cristo. Y el ser un imitador verdadero, hablando de la parte espiritual, es justamente un espejo que permite reflejar claramente la naturaleza y la vida de Cristo. Es un llamado para todos y es una invitación. Si alguien todavía no tiene este gozo de poder ser un digno hijo de Dios y un reflejo de lo que Cristo vino a hacer a este mundo, hoy es la oportunidad, hoy hay un llamado. Dios está tocando la puerta y quisiéramos que si tuvieras alguna duda o algo que quisieras que pudiéramos comentar a fondo, adelante, estamos dispuestos para hacerlo. Cualquier pregunta es válida y sobre todo cualquier inquietud siempre tratará de ser resuelta en medio de todo esto. Pero no dejemos a un lado lo que es la palabra de Dios y la sencillez de lo que el Señor Jesús pide de nuestras vidas. Oremos, por favor. Señor mi Dios, gracias te doy nuevamente por la oportunidad que has puesto en medio de nosotros de estar reunidos aquí, escuchando tu palabra. Gracias, mi Dios, porque ella es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, dice la misma palabra, y llega a abrir justamente la realidad de nuestra vida y nos llega a dar la oportunidad de escudriñar nuestro corazón, de saber quiénes somos, hacia dónde vamos, pero sobre todo, mi Dios, de saber qué es lo que tú tienes para cada uno de nosotros. El llamado está, la invitación es clara y correcta, mi Dios. Lo único que nos queda a nosotros es ceder a tu voluntad. Gracias te doy, Señor, y te pido bendición sobre esta iglesia, bendición sobre cada uno de los que aquí nos reunimos y sobre cada una de nuestras familias. Y mi Dios, siempre te pediremos la oportunidad de dar testimonio de ti, con gente que tenga necesidad a nuestro lado, Señor, pero sobre todo, con necesidad en nuestro corazón de compartir con ellos. Gracias te doy, en nombre de Jesús, Señor. Amén. Pues muchas gracias, que tengan buen día.